El 4 de marzo de 2022 recibí uno de los informes más terribles de un ataque de Rusia contra Ucrania. El informe era acerca de las intenciones de Rusia de atacar directamente a los edificios de nuestras plantas nucleares de Ucrania. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Micaela Gorriti, soy licenciada en Ciencia Política por la Universidad de la República y el día de hoy vamos a estar analizando algunos discursos de líderes mundiales que se dieron en los últimos días en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Tenemos el discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que estuvo muy centrado en lo que es el conflicto en su país, la guerra entre Rusia y Ucrania, y enfatizando especialmente el peligro de una escalada nuclear, no solo en Ucrania, sino en Europa. La guerra siempre es una amenaza para muchos. Lo ven en los medios y hay informes. ¿Qué está ocurriendo en Ucrania debido a la guerra de Rusia? Es algo que muchos se imaginan que les podría suceder a ellos. Y sí, el humo de incendios en Europa puede llegar a otros países. Y si Rusia causa un desastre nuclear, en una de nuestras plantas nucleares la radiación no respetaría fronteras y lamentablemente varias naciones podrían sentir el efecto devastador. De alguna forma intentando difundir miedo, difundir un estado de alerta en el mundo y en Europa en particular, también aludiendo a ataques rusos justamente cerca de instalaciones nucleares en Ucrania. Se mostró muy inflexible también en lo que podrían ser salidas diplomáticas al conflicto. Está esta idea de la resistencia a toda costa, ¿no? De pedir más apoyo militar, pedir más apoyo económico y muy reticente a iniciativas de paz como la que presentaron, por ejemplo, China y Brasil en mayo de este año. Si alguien en el mundo busca alternativas para cualquiera de estos puntos o intenta ignorar cualquiera de ellas, probablemente significa que también ellos mismos quieren parte de lo que hace Putin. El punto que ignoran, lo que revela es el deseo de ellos, lo que están ocultando. Y luego el dúo China y Brasil intentan aplacar otras voces. Cuando alguien en Europa, cuando alguien en África buscan alternativas para una paz justa, la cuestión surge de cuáles son los intereses reales. Zelensky fue muy enfático en su discurso en rechazar esta iniciativa de paz por considerarla una forma de explotar la situación de Ucrania para expandir su poder en el caso de China y Brasil, o dio a entender que era inaceptable las concesiones a Rusia, ¿no? No era aceptable para Ucrania en ese sentido. Porque Putin decidió que podía hacer lo que él quería. Son nuestros soldados heroicos los que dan sus vidas para defender a nuestro país de invasores que intentan robarse nuestra tierra. Por eso decimos con derecho que no puede haber una paz justa sin Ucrania. Y creo que cada líder, cada país que nos apoya en esto, que nos entiende, que ve como Rusia, un país más de 20 veces más grande que Ucrania en territorio, aún quiere aún más que eso, más territorio que es alocado y que lo hace día tras día queriendo destruir a sus vecinos. Y Rusia encontró personas para esto y otros asociados. Y ahora cada vecino de Europa, en Europa y Asia Central, sienten que la guerra puede llegar a ellos y piensen en qué tipo de pérdidas eso significaría
para el mundo. Pero bueno, también esta postura inflexible que muestra Zelensky podría llegar a la fatiga internacional, a perder el apoyo internacional. Un poco lo mencionábamos anteriormente, el apoyo, la viabilidad de esta guerra depende del apoyo económico de Estados Unidos y de Europa y del apoyo militar. Y esta guerra se inició ya hace casi 2 años, entonces está afectando fuertemente las finanzas de los países que apoyan a Ucrania, y de alguna forma esta inflexibilidad en una salida mediada al conflicto puede erosionar el apoyo hacia Ucrania. Tratarán de que cualquiera en el mundo considere que ese pasado colonial, de que nadie hoy, ninguna voluntad se puede imponer a Ucrania en vez de una vida pacífica. Quiero esto para mi pueblo, la paz real y paz justa. Y les pido su apoyo de todas las naciones del mundo. No dividimos al mundo. Les pido lo mismo de ustedes. No dividan al mundo. Estén unidos, sean Naciones Unidas. Reiteró el llamado a mantener el apoyo militar a Occidente, pero aumentar el apoyo militar puede expandir el riesgo de una escalada del conflicto. De hecho, Rusia ha advertido muchas veces sobre las consecuencias que podría tener una ayuda militar de Occidente hacia Ucrania. O sea, si siguen aumentando el apoyo, también aumenta el riesgo de una confrontación mayor entre Rusia y la OTAN. Entonces, esa es como la contracara del apoyo hacia Ucrania, que podría llevar indirectamente a una escalada en el conflicto. Es imposible realmente resolver aquí la guerra porque demasiado depende del Consejo de Seguridad respecto del poder de veto. Cuando el agresor ejercita el veto de poder, la ONU se ve sin poder para detener la guerra, pero la fórmula de la paz puede. Una vez más, no hay poder de veto en ello, por eso es la mejor oportunidad para la paz. Todos son iguales y es efectiva y completa y abarcativa. Algunos propusieron alternativas, planes a medio camino. Una especie de principios. No solamente ignora los intereses y sufrimiento de los ucranianos que son afectados por la guerra, ignora la realidad, pero también le da a Putin el espacio político para continuarla. Y por último, también se refirió Zelensky indirectamente al tema de la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, al quejarse de, cómo ha actuado Rusia con su poder de veto para perpetuar la guerra. De alguna manera, sí que le ha permitido a Rusia bloquear cualquier iniciativa o resolución respecto a la guerra en Ucrania. Entonces, no se refiere directamente a la reforma del Consejo de Seguridad, pero sí lo hace al quejarse de cómo Rusia ha hecho uso de su poder de veto. Y que creo que esta fue un poco la tónica de su discurso, fue más apuntando a quejarse sobre Rusia, apuntar a Rusia como el culpable, a mostrarse inflexible ante cualquier iniciativa de paz, mediada, diplomática, ¿sí? Y a pedir más apoyo, ¿sí? Esos fueron como los temas principales que él tocó en su discurso, también en este contexto de posible escalada nuclear del problema y de un poco de pérdida de relevancia en cuanto a la escalada de las tensiones en Medio Oriente. Les pido lo mismo de ustedes, no dividan al mundo, estén unidos, sean Naciones Unidas, y eso nos traerá la paz. Gracias. Vértice en el aire.